Yo quiero seguir hablando de la expansión y quizás sea la última enseñanza de esta serie o de este tiempo, de este tipo, que hable de la expansión. Y básicamente lo que quiero decirles este día, esta mañana, es que toda expansión necesita administración, necesita estructura, necesita un orden. La gente profética tendemos a pensar que lo profético tiene que ser espontáneo y que no se necesita una estructura. Y allí es donde caemos en que todo es por inspiración y entonces el cauce o el río de vida no llega al lugar específico donde tiene que llegar porque se desborda por todos lados. Entonces, esta mañana quisiera que entráramos en esto, en el tema de la importancia del orden, la importancia de la estructura y de la administración para que pueda haber una correcta expansión. Tenemos si me proyectas los dibujos, por favor. Mire, la estructura ósea, ¿cuántos huesos tenemos en nuestro organismo? 206, 208 aprendí yo. Pero es que como el hermano Humberto es mayor que yo, él fue a la escuela antes. Bueno, entonces esta estructura ósea, si nosotros no tenemos la estructura ósea, entonces los músculos estarían flácidos, no podrían realizar la función para la cual existen, no habría una protección a los órganos internos. Todos necesitamos una estructura ósea completa para que pueda sostener todo lo que va encima, o sea, la musculatura, etcétera, ¿verdad? Tengo aquí el ejemplo de una casa. Esta es una estructura metálica. Si me pasas la siguiente. Tiene un poco de cemento y tiene metal también, estructura metálica. Sin una estructura no podemos levantar un edificio. Y si algo falla o la estructura está muy débil, el edificio se va a caer, ¿verdad? Entonces la estructura es necesaria para que pueda levantarse un edificio y para que pueda expandirse un edificio, tiene que haber una estructura. Si me pasas la siguiente, por favor, Jan. Esa es una estructura de un panal. ¿Cuántos han visto un panal en vivo y en todo color? La mayoría. Esa estructura es perfecta. Son celdillas hexagonales, pero son elaboradas o construidas por las mismas abejas, por los obreros de las abejas, ¿verdad? Ahora, sin esa estructura no se puede llenar de miel. No podríamos tener la miel del panal si no existiera esa estructura que es finamente diseñada por el Señor, ¿verdad? Porque allí no interviene mano humana. Allí es puro Dios, puro el Señor. Bien, la unción, todos sabemos lo que es la unción, es la esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La unción, vamos a decir que es la vida de Dios dentro de nosotros. Y hay momentos de unción en donde uno puede volverse como salvaje, ¿verdad? Wild en inglés, que no necesariamente significa lo mismo que salvaje en español, pero se puede volver todo loco por causa de la unción. Pero yo quiero decir que la unción es como un río caudaloso a punto de desbordarse, pero que si usted quiere que esa agua cumpla un propósito y lleve un beneficio, necesita ponerle un cauce. Necesita levantar una estructura para que haya un cauce. Si me das la siguiente, por favor. ¿Aquí está? Ok. Esa es una acequia o canal de riego. Entonces, allí, esto es hecho por el hombre para que pueda conducir el agua. ¿Cuántos conocen lo que es un canal de riego o una acequia? Ok. Si no se hace eso, el agua no llega a su lugar. Ahora tenemos un acueducto. ¿Cuántos han visto un acueducto en vivo y a todo color? Ok. Esa es una estructura también hecha por el hombre para conducir el agua, para que llegue a las comunidades o a los lugares donde tiene que llegar. Pero con la energía eléctrica nos pasa lo mismo.
Si usted no tiene conductores para la energía eléctrica, eso es un cableado eléctrico en Japón. Si usted no tiene cableados eléctricos o no tiene conductores, la energía no llega donde tiene que llegar para realizar lo que tiene que realizar. Entonces, estos solo son ejemplos de cosas naturales, ¿verdad? Pero quiero decirle algo, quiero que se lo grabe. La contraseña de Dios para que usted conozca el diseño divino se llama orden. Sin orden, nosotros no desbloqueamos o no accesamos al diseño de Dios. Entonces, el diseño de Dios está disponible para nosotros cuando nosotros lo buscamos a través de un orden divino, ¿verdad? Entendemos que el orden humano no es igual que el orden de Dios, pero el orden divino, conforme el Señor nos haya a nosotros instruido, entonces esto nos va a servir para que nosotros podamos encontrar el diseño y por tanto podamos entrar en expansión. Quiero decirle algo, espero que usted lo anote. Dios, creo que lo tengo por ahí para proyectar. Dios no multiplica lo que no podemos administrar. Anótelo por favor o tómele foto ahí. Dios no multiplica lo que no podemos administrar. Algo que está fuera de orden y de administración no podrá ser multiplicado a la manera de Dios. La unción sin orden se desperdicia porque no llega al lugar donde tiene que llegar. La unción sin orden se desperdicia y la unción sin carácter te mata, te destruye. Alguien con mucha unción pero sin carácter puede ser destruido por la misma unción, porque hará las cosas a su manera, no a la manera de Dios, sin el carácter del Señor. Entonces quiero que revisemos o meditemos en algo, lo vamos a repasar brevemente. En el huerto Dios estableció un orden, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. En el tabernáculo de Moisés había un orden. Cuando Gedeón se iba a enfrentar a los madianitas, él estableció un orden y unas instrucciones de cuáles eran los elementos que cada uno iba a aportar y qué iban a hacer después de Gedeón y cómo iban a hacer para enfrentarse y ganarle a los madianitas. Pero también para transportar el arca había un orden. Y en el tabernáculo de David también había un orden. Vamos a ver uno por uno, lentamente. Cuando Dios estableció al primer hombre, varón y mujer, en el huerto, Dios les dijo: los pongo aquí para que labren y guarden el huerto. O sea, había un propósito para que lo labraran y lo guardaran. Y Dios les dio todas las instrucciones, todas las especificaciones, ¿verdad? Van a poder comer de todo árbol o de toda planta verde que tenga semilla. Todo lo verde que tiene semilla es para comer. Los he puesto aquí para multiplicarse y para fructificar y para multiplicarse, les dijo Dios. Pero les dijo: pero de este árbol no quiero que coman, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Habían instrucciones específicas. Dios les dijo que no salieran de los límites del huerto. Entonces, cuando vemos todas las instrucciones que Dios les dio, ellos quebrantaron el orden divino. Ellos, claro, desobedecieron, pero lo que pasó, si hablamos en principios de reino, es que ellos quebraron el orden de Dios, quebrantaron el orden establecido por Dios. Y cuando quebrantaron el orden, eso trajo consecuencias nefastas para ellos y para toda la humanidad. Cada vez que nosotros nos salimos del orden de Dios, tenemos consecuencias, pero también llevamos consecuencias negativas a otros, ¿verdad? Vamos a ver en el caso de Gedeón con los madianitas. Bueno, número uno, Dios hizo algo, y es que seleccionó a los únicos que irían al frente de la batalla.
empezó a reducir, sacó a los temerosos, luego dejó solo a los que bebían agua como los perros lamen agua, y en fin quedaron solo 300. O sea, para el punto de vista de Dios, 10,000 eran demasiados. Entonces Dios dijo, vamos a buscar una manera de reducirlos y que queden solo 300. Y una vez que quedaron 300, cada hombre fue equipado con una trompeta. Cuando dice trompeta, están hablando de un shofar corto. Cada uno fue equipado con un cántaro y una tea encendida que estaba dentro del cántaro, pero también ellos tenían que rodear el campamento enemigo cuando hubiese cambio de guardia a la medianoche. O sea, había instrucciones específicas, no era a cualquier hora, no era en cualquier momento, era en la noche, era en el cambio de guardia. Muchas veces nosotros queremos agregarle o quitarle a las órdenes de Dios, y allí es donde nos embarramos todos, porque creemos que, sería mejor, y no crees que sería mejor si tal cosa. Cuando Dios dice algo, no importa si tiene lógica o no, lo que Él está esperando es que nosotros podamos obedecer las órdenes que Él está dando. Y entonces después Gedeón les dice que debían de seguir el ejemplo de cuando él hiciera, cuando él tocara la trompeta, cuando él quebrara el cántaro, que se encendiera la tea, etc. Pero tenían que gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Si yo les diera una instrucción así, vamos a usar el hipotético caso de que les digo, vaya, ustedes van a decir por la espada de Jehová y de Enma. Van a decir, pero qué engreída, ¿cómo se le ocurre? Yo voy a decir por la espada de Jehová, pero no por... Pero ¿y si Dios ha dado la instrucción y nosotros nos ponemos a quererla arreglar, ¿verdad? Porque nos parece que es un orgullo. Entonces hubiese, en el caso de Gedeón y de los 300, hubieran quebrado la instrucción divina o el orden de Dios. Pero ellos pudieron vencer a los madianitas porque siguieron todo el orden que debían de seguir. A pesar de que los madianitas los tenían apaleados, les comían todas las cosechas, etcétera, pero cuando siguieron este orden que parecía ilógico, ellos pudieron vencer, pudieron ganar. En el tabernáculo, los que se encargaban de la tienda y de todos los artefactos que estaban dentro de la tienda eran los levitas. Pero los levitas estaban compuestos por 3 familias diferentes: los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Y cada uno de ellos tenía una responsabilidad directa en el tabernáculo. Entonces los coatitas eran los responsables de los objetos más sagrados dentro del tabernáculo. Y eso incluía el arca del pacto, los panes de la proposición, el candelabro, los altares, etcétera, ¿verdad? Y entonces cada vez que quitaban el tabernáculo de un lugar y lo iban a pasar a otro, eran los coatitas los que tenían que llevar esto en sus hombros. Ellos no usaban carruaje. A ellos no les dieron carros, ni caballos, ni nada, porque ellos en sus hombros tenían que llevar los altares, el altar del incienso, el altar de bronce, etcétera. Tenían que llevar en sus hombros el arca del pacto, de una manera especial se llevaba. Tenían que llevar en sus hombros todo lo que tenía que ver con la ceremonia y lo santo y lo sagrado dentro del tabernáculo. Ahora, los gersonitas, estos eran los que transportaban las cortinas del tabernáculo, la tienda, las cubiertas, las cosas livianas, digamos. Entonces a los gersonitas se les dieron 2 carretas y 4 bueyes, porque cada carreta usaba 2 bueyes, ¿verdad? O sea que lo que iban a cargar no era tan pesado, pero sí requería de 2 carretas. Pero luego tenemos a los meraritas, o los hijos de Merari. Estos eran los que transportaban las cosas más pesadas. Ellos transportaban los
travesaños, la madera, los marcos, las basas, las estacas, todo lo que era pesado, y por eso a ellos les dieron 4 carretas y por ende 8 bueyes, ¿verdad? Entonces cada uno tenía el orden establecido y tenía la forma como tenía que trasladar las cosas al momento de que se trasladara toda la tienda. Ahora, debido a que ese era el orden de Dios y el orden establecido, cuando se fue a trasladar el arca, cuando David mandó a trasladar el arca por primera vez, ocurrió un desastre. ¿Por qué? Porque quebraron el orden. ¿Cuál era el orden de Dios? Que lo santo, lo sagrado, tenía que ir en los hombros de los coatitas, que tenían que llevarlo con unas piezas de madera rolliza, madera de acacia, eso específico, recubierto de oro. Tenían unas argollas de donde tenía que entrar, por donde entraban los rollos, los tubos, las partes rollizas, y donde colgaba el arca del pacto. Entonces, al haber quebrado este orden, ¿verdad? Porque además cuando se iba a trasladar, los levitas encargados, los coatitas, tenían que consagrarse, tenían que santificarse, etc. Y no se les permitía el uso de carros, ni de animales, ni de bueyes, pero también estaba prohibido que alguien tocara el arca o alguno de los implementos sagrados que se iban a trasladar. Es por eso que sabemos que Usa, cuando quiso detener el arca, pues murió. Pero no solo por el hecho de que Usa hubiera tocado, sino porque ya se había quebrado todo el orden específico que Dios había dado para el traslado del arca del pacto y para el traslado de las cosas sagradas. Entonces, vemos que usted sabe la historia, que para dónde fue el arca. Después fue a casa de Obededón, y cuando dicen que Dios está bendiciendo la casa de Obededón, y ya luego David trae de regreso el arca, y esta vez sí la trae, me imagino que le cayó el 20, dijo, ya sé, si es que Dios había dicho que se hiciera de tal y cual manera, ¿verdad? Y entonces esta vez traen el arca, la manera de Dios. Y entonces David, en lugar de ponerlo en Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés, él lo lleva a la ciudad de Sión o a la ciudad de David, y allí levanta unas cortinas, una carpa, una tienda. Era un lugar diferente porque no había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo, era una sola carpa. Y David coloca allí el arca del pacto, pero algo importante que había al final ya en el tabernáculo de David, y se cree que esto fue la manera como David lo estructuró para heredárselo a Salomón, porque esto fue cuando David ya era viejo, y la estructura que hizo a mí me llama muchísimo la atención, porque cuando uno dice, bueno, David ya era viejo, entrado en años, ¿qué significa eso de que ya era viejo? Bueno, yo lo vería como ya es maduro, ya la sabiduría le penetró, ya ahora entiende cómo tiene que hacer las cosas, no de una manera impulsiva, sino que él establece a Emán, a Asaf, a Jedutún y a los hijos de ellos, y dice claramente en las escrituras que era para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y esto, los hijos, los descendientes de Emán, Asaf y Jedutún estaban bajo las órdenes de su padre, pero todos bajo las órdenes del rey. Entonces dice que el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue 288. Ese número tiene un sentido. Yo no me voy a poner ahorita a hacer matemáticas, pero ya las he hecho. Entonces ese número no es al azar. Dios tenía una razón de haber puesto 288, y dice que ellos echaban suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro
con el discípulo. Entonces había algo también establecido que David le entregó a Salomón. Allí se establece, siento yo, la adoración profética que hoy día podríamos ver. Porque los que estaban, aunque eran músicos, eran bien capacitados, pero eran profetas. O sea, antes de ser músicos eran profetas. Yo entiendo que eran profetas que aprendieron a tocar instrumentos musicales. No eran músicos que aprendieron a profetizar, porque es muy diferente que usted a los músicos les diga, vaya, practiquen, entrenen, profeticen, a que a los profetas le diga, pues empiece a tocar un instrumento musical. Entonces creo que hay algo que Dios quería establecer con eso. Pero quiero que veamos ya en el tiempo de Jesús, si podemos ver Mateo 9, 16 al 17, dice, creo que todos conocemos esta cita: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Eso está entendido, ¿verdad? ¿Sí? Que si cuando un vestido ya está bien raidito y se le rasga y usted dice, le voy a poner un parcho, y usted el parcho lo pone de una tela nueva, pero el vestido tiene 20 años, ¿qué va a pasar, verdad? Que ese pedazo nuevo de tela va a rasgar, y por otro lado se va a rasgar de todas maneras el vestido. Pero esto tiene un contenido o un contexto mucho más profundo y tiene que ver con el orden de Dios. Y luego verso 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, o sea, si acaso echaran vino nuevo en odres viejos, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ok, un odre, todos sabemos lo que es un odre. No todos, ok, vamos a decir como un recipiente, como un tipo de vasija, pero de cuero de carnero normalmente, ¿verdad? Y vamos a decir que una vez que le quitaban todo el cuero al carnero, costuraban, suturaban por donde estaban las extremidades del carnero y dejaban abierto la boca, que era el cuello, vamos a decir, del carnero. Y ese odre era tratado con aceite, era tratado lo pulían, etcétera, para guardar allí el vino. Ahora, si el odre tenía mucho tiempo de estar o era viejo, el odre se empieza a agrietar. Yo no sé usted, ¿cuántos tienen aquí una chumpa de cuero que cuando la fueron a sacar ahorita que hacía frío se dieron cuenta que estaba toda rajada, toda agrietada? Si no estaba, es que no era de cuero, era de plástico. Pero si era de cuero, va a estar toda agrietada. Entonces ellos ya sabían que al estar agrietada y echaban un vino nuevo recién fermentado, lo que iba a pasar, ¿qué iba a pasar? Se iba a rajar, se iba a salir todo el vino, se terminaba de arruinar el odre, se terminaba de rajar, pero también se echaba a perder el vino. Entonces, esto parece algo muy sencillo, pero es un orden divino. Si usted está recibiendo una revelación fresca del Espíritu, pero el público que tiene es religioso, es viejo. ¿Usted se acuerda cómo definimos un viejo el domingo pasado? No tiene que ver con edad cronológica. Son aquellos que aprenden y tienen teoría, pero no ponen en práctica nada. Entonces son viejos que están sentados ahí por años, pero en realidad no tienen la vida de la vivencia de la palabra. Entonces, un odre viejo, en base a esa explicación, no puede contener la revelación fresca de la palabra. No la puede asimilar. Muchos están ya indigestados de tanta palabra. Entonces, no pueden digerir algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes
Alguien le invita a comer y se ve riquísima la comida, pero usted dice, no puedo, es que acabo de comer, estoy hasta aquí, decimos aquí nosotros, ¿verdad? O sea, no me cabe nada más. Entonces así pasa también. Para que la revelación fresca, nueva del Espíritu se pueda digerir, se pueda recibir, se pueda tomar, se pueda aceptar, el odre tiene que ser nuevo o tiene que ser renovado. Y con esto yo no estoy hablando de cuántos años tiene de estar en la iglesia, no estoy hablando de cuánto hace que se convirtió. Miren, los odres frescos, nuevos, se vienen convirtiendo y entienden todo lo del Espíritu. Pero más bien los que tienen mucho tiempo de caminar en religión son los que no pueden contener la revelación fresca del Espíritu Santo. Y entonces todo es ley, todo es forzado, etcétera. No pueden recibir la revelación de Dios. Entonces aquí hay una instrucción de parte de Dios. Si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, el vino nuevo requiere de un odre nuevo, flexible pero firme. Nosotros somos los odres. ¿Qué clase de odres somos nosotros? Podemos contener el vino nuevo del Espíritu. Porque para hablar de expansión, también tenemos que hablar de vino nuevo. Y nosotros somos los odres que van a contener el vino o el aceite, pero necesitamos estar en una condición óptima para que venga el vino y el aceite. El aceite es la unción del Espíritu Santo. El vino tiene que ver con el gozo, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Pero para eso el odre tiene que estar reconstituido. Hay odres viejos que se pueden, si se les da el tratamiento correcto, se pueden renovar. ¿Cómo se renueva un odre? Con aceite de oliva. Estoy hablando del odre natural. Se frota con aceite de oliva, se aleja de la humedad, se pone al aire y se le da bastante frote con aceite. O sea, el frotar con aceite de oliva tiene que ver con exponernos a la unción. Si estamos envejecidos ya, medios agrietados, deberíamos de darnos cuenta cómo estamos, pero a veces somos los últimos en darnos cuenta. Pero deberíamos entonces de buscar la manera de ser renovados, exponiéndonos a la unción del Espíritu Santo, exponernos a ese frote del Espíritu Santo, directo o a través de alguien, para que como odre podamos ser flexibles y podamos contener el vino nuevo o el aceite del Espíritu Santo. Ahora, esto que estoy hablando del vino nuevo no solamente aplica a lo ministerial o a lo espiritual. Yo creo que el vino nuevo lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida y en todas las etapas de nuestra vida. Por ejemplo, si alguien aquí está empezando los estudios, necesitamos el vino nuevo de Dios en esa etapa de nuestra vida de comenzar estudios. Si alguien está comenzando el matrimonio, aquí hay varios, ¿verdad? Recién casados, necesitan el vino nuevo del Espíritu en el matrimonio para comenzar bien, para seguir bien. Si estamos comenzando una empresa, necesitamos el vino nuevo del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu para poder llevar a cabo lo que hemos emprendido y para que haya una expansión de ello. Los que tienen empresas, si quieren ser prosperados, necesitan definitivamente del vino nuevo del Espíritu. Quiero darle un ejemplo de la unción desperdiciada, un ejemplo bíblico, ¿verdad? Que espero que a ninguno de nosotros nos pase, espero yo. Una vez estábamos en nuestra casa, aquí en La Lima, y llegaron los profetas de Pacheco, y me dijo el profeta Aurelio: hermana Mamelia, yo estoy teniendo una visión con usted. A ver, dígame, hermano Aurelio. La veo sentada allí en la cabecera de la mesa, pero frente a usted
hay un jarro lleno de aceite que se cayó y está derramado todo el aceite. Yo me quedé preocupadísima. Yo dije, ¿para qué me dio esta revelación? Porque qué tremendo es que le digan a usted, usted está desperdiciando el aceite, o usted está derramando o desparramando el aceite, no lo está usando correctamente donde debe de usarlo. Sí, está conmigo. O sea, es una revelación muy, muy delicada. Y a veces uno tiene que pensar bien y meditar sobre quién estoy poniendo el aceite. Eso se lo dejo para que lo piense. Entonces, quiero hablarle de Sansón un poquito. Los padres de Sansón, Manoa y su esposa, eran estériles, no podían tener hijos. Y en aquel tiempo, o sea, era un tiempo de opresión para Israel. Pero Israel cometía idolatría, se iba en pos de otros dioses, y Dios los castigaba y venían bajo opresión, pero luego clamaban a Dios, aparentemente se arrepentían, clamaban a Dios y Dios les mandaba a alguien, un libertador, y cuando los libertaba, entonces ya después que se sentían bien y tranquilos, volvían a la idolatría, y entonces era un círculo vicioso. Y así estaba Israel cuando un ángel se le apareció. El ángel de Jehová, de hecho, se le apareció a la mujer de Manoa y le dijo, he aquí que tú eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, después de eso, le da las instrucciones específicas de cómo tenía que criar a ese hijo. Quería decir que iba a tener un voto nazareo. Le dijo, ese muchacho no tiene que beber vino ni sidra. Ese muchacho no tiene que pasar navaja por su cabeza. Ese muchacho no tiene que comer cosa inmunda. Y le dio el orden, hablando del orden, de cómo tenía que crecer o cómo tenía que ser criado. Y entonces le dijo, si hace todo esto, si es nazareo, ¿verdad? Desde su nacimiento, él comenzará a salvar a Israel de los filisteos, de mano de los filisteos. Había una promesa, pero había un orden que tenía que cumplirse. Entonces, Sansón nace en medio de opresión, de guerra, ¿verdad? Y aunque Sansón se movió en su llamado, se movió de una manera mediocre, una forma parcial, mediocre, él tenía un cierto nivel de unción en su vida, pero no a la altura que Dios quería. Durante 20 años, aún así siendo mediocre, él fue el líder de Israel. Lamentablemente, ¿verdad? Pero no se comportó de acuerdo a lo que Dios había dicho. Por lo menos en 3 ocasiones, él tuvo desórdenes sexuales, y si alguien con voto nazareo no debió haber hecho eso. Él comió de la miel que había dentro del león, o sea que comió cosa inmunda, si usted lo lee. Y al final, ¿sabe qué me da dolor? Porque la promesa era que iba a salvar a Israel de mano de los filisteos. Al final, Sansón pierde la vista, pierde el cabello, que no tenía que pasar navaja por su cabeza. Pierde el cabello, pero además pierde la vida. Le costó la vida el poder destruir a los filisteos. Y cuando él hizo lo que hizo y rompió las columnas, etcétera, dice que mató a más filisteos ahí que en toda su vida. Pero qué triste que alguien tenga que pagar con su vida el que se cumpla una promesa por no haber seguido el orden de Dios. Entonces, si nosotros queremos lograr lo que Dios nos ha dicho y queremos entrar en expansión, tenemos que seguir el orden del Señor. La unción tiene que ser aprovechada y tiene que ser canalizada de la manera correcta. Dije que somos odres, necesitamos pedir dirección al Señor para poder administrar correctamente la unción en nosotros. La expansión necesita estructura y tiene que ver con establecer prioridades y rutas en lo que nosotros vamos a hacer. Yo quiero terminar con una cita. Bueno, son 3 versos. Salmos 133, creo que lo tenemos ahí.
del verso 1 al 3. Sé que conocemos mucho esto, pero tiene que ver con la canalización de la unción. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ustedes pueden estar juntos y no en armonía. De hecho, aquí estamos juntos y la mayoría no están en armonía. Unos cuantos están en armonía, pero no todos estamos en armonía. Pero Dios dice que cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos, pero en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, si usted quiere decir, es como el buen aceite de la unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí está hablando del aceite de la unción. Quiero que medite mucho en este verso. Dice que desciende desde la cabeza. Cristo es la cabeza, Él es el ungido, la unción viene de Él. Pero las barbas de Aarón tiene que ver con los ministerios de oficio. Y luego que baja de la cabeza a las barbas de Aarón y luego hasta el borde de las vestiduras, nos habla aún del hermanito más pequeño, más nuevo, el que acaba de recibir a Cristo. Pero hay un orden establecido en Salmo 133. Fíjese que el aceite no va de abajo para arriba. El aceite desciende, va de arriba para abajo. Quiere decir, si nosotros lo vemos así estructuralmente, si alguien de los de la barba de Aarón estamos desalineados, el aceite que viene de la cabeza puede no llegar correctamente hasta el borde de las vestiduras. Y no será culpa de los que están en el borde de las vestiduras, sino de los que estamos en las barbas de Aarón. No sé si me doy a entender. Hay una responsabilidad muy grande de que el aceite de la unción que viene de la cabeza se distribuya correctamente hacia el borde de las vestiduras. Obviamente aquí tipifica al sumo sacerdote Jesucristo, pero eso es una sombra y figura de lo que ahora nosotros vemos y lo que es la iglesia del reino. En la iglesia del reino tiene que haber un orden para que la unción no se desperdicie, para que la unción tenga un cauce, para que la unción llegue donde tiene que llegar y que haga aquello para lo cual se estableció. Y dice el siguiente verso, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí enviará bendición y vida eterna. O sea, que cuando estamos juntos en armonía, cuando está descendiendo el aceite de la unción como debe de descender, allí es donde envía el Señor bendición y vida eterna, vida en abundancia. Amados míos, creo que estos 3 versículos son para meditarlos. ¿Qué significa estar juntos en armonía? ¿Qué significa que está descendiendo el aceite de la unción? ¿Qué significa que llegue hasta el borde de las vestiduras? ¿Qué significa que el rocío de Hermón que viene desde los montes caiga hacia abajo y que allí envíe el Señor su bendición y la vida eterna? Todos nosotros tenemos un grado de responsabilidad. Todos nosotros de alguna manera tenemos a alguien a quien impartirle, a alguien a quien enseñarle. En el tabernáculo de David estaban los profetas, pero estaban los hijos de ellos o las generaciones siguientes. Había una responsabilidad sobre ellos. Entonces, si volvemos al inicio, a lo que hablamos, toda expansión requiere orden y requiere estructura. Ahora, el orden no es solamente a nivel ministerial o no es solamente en lo que ahora estamos hablando. El orden se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Alguien no puede ser ordenado en el ministerio y ser un desorden, un deschavete en la casa, ¿verdad? Sino que el orden va a la par. Y obviamente yo no le voy a preguntar a usted, levántense los desordenados, porque quizás quedan las sillas vacías.
Espero que no. Pero cada uno de nosotros sabe. Quizá hay áreas en las que somos muy ordenados y hay otras en las que somos muy desordenados. Porque a veces el orden es selectivo, lo aplicamos en ciertas cosas donde se nos hace fácil o según como nos enseñaron o qué sé yo. Y hay otras en las que nos es difícil. Necesitamos ayuda, necesitamos del Espíritu Santo o necesitamos mentores que nos digan y nos enseñen cómo hay que hacer tal o cual cosa. Y a veces son cosas muy elementales o muy sencillas, pero que en la vida diaria uno tiene que estar dispuesto a aprender cómo es el orden. El otro día le decía a hermana Blanquita, es solo un ejemplo, nosotros en casa tenemos 2 basureros, uno para las cosas biodegradables y otras para los que son desechos. Y bueno, todos ya sabemos dónde va lo orgánico, biodegradable y dónde van los desechos. Y me llamó la atención que Blanqui me dice, pues si solo son 4 bolsas las que... ¿Cómo? Le digo, explíquenme. Sí, dice, porque estas 2 yo las meto separadas en el basurero. Ah, no, es que la razón de tener aquí el biodegradable le digo, no es porque es basura, sino que se puede convertir en abono, en otra cosa, y tiene que ir allá a la compostera. Ahora, claro, eso requiere más trabajo, eso requiere más camino, requiere más esfuerzo, ¿verdad? Entonces, muchas veces el mantener un orden requiere más esfuerzo. Ahora, ¿para qué eso? ¿Cuál es la razón de eso? Porque cualquiera diría, ¿verdad? Ay, qué metida rollo esta señora, que separar la basura. No, es que aquello no es basura. Esto es basura, pero aquello no. Una cáscara de naranja o de banano no es basura, es reutilizable. Y eso es parte del orden, porque es parte del poder nosotros ayudar a mantener el medio ambiente. Pero claro que a uno se le hace más fácil en un solo chumbulún, ¿verdad? Pero si usted va a países más desarrollados, ellos tienen sistemas hasta de producir combustible a través de lo biodegradable. Entonces, es parte del orden. Cuando vemos aquí en casa, ¿verdad? Porque estábamos riéndonos porque el barril nuestro enfrente de la casa para las bolsas de basura no tiene fondo. Tiene una cruz nada más porque es para poner las bolsas. Pero interesantemente, siempre está lleno el barril, de botes plásticos de refresco, de vasos. Esos no somos nosotros, en casa no se toman gaseosas. Esos son los amados hijos del Señor que cuando pasan por allí lo tiran en mi basurero. Y entonces, claro, se cae porque el barril no tiene fondo, solo es para bolsas. Pero, ¿qué quiero decirle? A veces eso es parte del orden, porque hay basureros por aquí donde se debe de depositar la basura. Y muchas cosas así las vemos también con los niños de la escuela. Tiran los desechables hacia la calle, por allí por donde está la baranda. Entonces, y uno dice, ay, ¿cómo hacemos? Bueno, es que el orden tiene que empezar en el hogar. Pero cuando venimos al Señor, si no hemos estado acostumbrados al orden, se nos va a hacer muy difícil el orden divino también. Hay orden, por ejemplo, las sillas. No se deben apilar más de 10 sillas porque después de eso se deforman, por ejemplo. Entonces, es un orden que los hermanos servidores han tenido que aprender. Y hay muchas cosas en la casa del Señor que tienen que seguirse en un orden, pero tenemos que empezar por la casa nuestra. Ahora, como le dije, no le voy a preguntar quiénes son desordenados, pero vamos a orar todos. ¿Le parece que todos oremos que Dios nos ayude en las áreas en que se nos hace difícil mantener un orden, verdad? No estoy hablando de que sea un obsesivo compulsivo, de que aquí van las camisas blancas, aquí las de color, aquí las manga corta, aquí las manga larga, porque también podemos llegar al extremo de que eso nos asfixie, ¿verdad? Entonces, para él es normal porque así lo enseñé, ¿verdad? Pero para alguien más no es normal. Entonces, vamos a pedirle al Señor, póngase en pie, por favor, y
Lo importante que entendamos que no vamos a rechazar el orden ni la estructura, porque la tendencia, gracias Roger, la tendencia es a rechazar la estructura y a rechazar el orden, y si lo rechazamos, la unción no podrá llegar donde tiene que llegar. Así que tenemos que abrir nuestro corazón y aceptar el orden y las estructuras necesarias para que la unción llegue donde tiene que llegar y que la expansión se lleve a cabo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por estos hijos hermosos, hijos tuyos, hijos amados. Gracias por esta casa. Gracias por cada uno de ellos, por cada familia, Señor. Yo sé que tú siempre dramatizas la palabra y que cuando nos das una palabra es porque tú quieres que la apliquemos y tú te vas a encargar de aplicárnosla a nosotros. Gracias por cada uno de los que está aquí este día. Yo declaro, Señor, que tu Espíritu Santo trae revelación a sus vidas de la palabra que hoy fue compartida, porque la palabra tuya es verdad, es vida, es eficaz, Señor. Gracias que en cada uno de ellos nazca hoy el deseo, el anhelo de vivir el orden tuyo, de vivir el orden divino, de seguir las instrucciones que tú has dado para cada cosa. Y aún, Señor, de comportarnos ordenadamente en la casa del Señor. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Yo vengo declarando este día, Señor, como me hiciste sentir durante la alabanza y mientras Roger ministraba y compartía, que hoy hay sanidades divinas extraordinarias, Señor. Si hay alguien que está padeciendo una enfermedad seria, difícil, quiero que pase, por favor. Yo creo, porque Dios me lo dijo, que hoy habrá sanidades extraordinarias. Entonces, les ruego que pasen. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Tú eres el Señor, eres el Dios Todopoderoso, el Dios que hace todas las cosas nuevas. Gracias, papito lindo. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Jesús, gracias. Mi corazón ha estado en mal de salud, hermanita. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a creerle al Señor. En el último momento de la alabanza, tuve la seguridad de que Dios quería sanar hoy a muchos de nosotros. Y cuando creo que Roger decía, levante sus manos o abra sus manos y reciba lo que Dios tiene, hágalo hoy. Yo lo hice en ese momento y sabía que estaba recibiendo sanidad. Nuestro Dios es extraordinario, Él es todopoderoso. Él sigue siendo el Dios sobrenatural del cual hemos estado hablando. Vamos a poner nuestra mirada y nuestro corazón en el Señor. Ponga su mirada en el Señor, ponga su mirada en el Señor. Oh, baisuki amaisu. Marramaiso ki ba 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 ba. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, y sana toda articulación, quita toda inflamación, sana, Dios Todopoderoso. Rigo, ¿quieres venir? Sea sana en el nombre de Jesús. Abrázala. Y Carramaiso. Vamos a orar por hermana Juanita y la llevan luego a sentar. Padre, tu palabra es vida y es poder. Y tu revelación, Señor, nos muestra y nos dice que hoy tú sanas. Tú sanas, tú eres el Dios sobrenatural, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Reciba en el nombre de Jesús. Padre, en ti hemos creído.
Y carramaiso, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, reciba la salud. Reciba la salud ahora, reciba su milagro. En el nombre de Jesús. Ven, papi, ven. Y cababaiso, barrabababababababaiso. En el nombre poderoso de Jesús. Y carrabaiso, carrabababababababaiso. Y marramaiso, cababababababaiso. En el nombre poderoso de Jesús se sana, se libre, se seca. Ramaiso, toda retención de líquidos se va por la palabra. En el nombre de Jesús, reciba salud, reciba vida. Ahora se absorbe. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Sobrenaturalmente, Señor. Actúa sobrenaturalmente, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rababababababaiso. Hablamos salud divina. En el nombre de Jesús. Recibe ahora la salud. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo veo que el Señor va a hacer brotar aceite de tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, toca su columna. Espíritu Santo, su columna vertebral. Vamos a pedirle, papá, que ore por ti. Como lo hizo Dios con él, lo hace contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ramaiso. Y marramamamamamaiso. Recibe la salud. Recibe sanidad divina. En el nombre poderoso de Jesús. Hablo bendición y salud a tu vida por la palabra. Cada célula, cada tejido sea lleno del Señor en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios te toque en cada área de tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, la salud tuya, Señor, la salud tuya. Espíritu de Dios. Y ramaiso, bendita sea Carlita, sana sea, que la palabra penetre en todo su ser y que provoque salud, provoque sanidad en el nombre de Jesús. Sí, Padre, salud sobrenatural y extraordinaria, una obra creativa, un milagro creativo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Cuando usted vea que se manifestó la sanidad, no deje de testificar. Dele la gloria al Señor, porque el Señor es el que sana. El Señor Jesucristo es el que te sana. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. La sanidad extraordinaria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Más allá de lo que pensamos y lo que creemos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reciba la sanidad. En el nombre de Jesús. Padre, todos los órganos, tócalos. Trae salud en todos sus órganos, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Por amor de ti mismo, por amor de tu nombre, Señor. Trae sanidad sobre Mirna, sobre sus dedos, sus articulaciones, todo su ser. Que ella pueda testificar que tú eres un Dios grande y todopoderoso, como ella lo ha creído.
En el nombre de Jesús. Hay personas que están conectadas por internet, que están recibiendo sanidad ahora mismo. Espero que escriban para declarar la sanidad o para testificar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Bendita sea mi mamá. En el nombre de Jesús. El poder extraordinario de Dios sea sobre ti. El Dios sobrenatural se manifiesta en tu vida en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Y carrab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 aiso. Y marramaiso kiabaiso carrababababababaiso. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, sobre tu hijo. Padre, gracias. Tú eres el Dios sanador, el Dios todopoderoso. Oh, Ramaisi Carabaiso. Oh, Ramaisi Cabababa. Haya libertad en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu hija. Bendigo todas sus células, todo su ser, todo su organismo, su tiroides. Todo su ser sea sano, bendecido. En el nombre poderoso de Jesús. Río. Gracias, papá. Gracias, papito lindo. Gracias. Yo bendigo a todos y cada uno. Pastor Roger, tome el micrófono. Roger, vení. Veo que este es un tiempo en que Dios te está activando más proféticamente y tenés que establecer prioridades en tu vida. Lo espiritual primero, tenés un llamado de Dios. Tenés un llamado de Dios. No vas a dejar de hacer cosas naturales, pero tu tiempo tiene que estar priorizado. Te bendigo y declaro el fuego de Dios en tu interior, el fuego de Dios, en el nombre de Jesús. El Señor te va a empezar a dar mensajes claros. Escríbelos, anótalos. Algunos serán en lenguas y tendrás la interpretación después. Y otros van a ser en español y veo otros que te los da en forma de dibujos geográficos. Te bendigo, bendigo con todo mi corazón. Gracias a ti.